esto. Y quiero que solamente sacar 3 palabras que aquí menciona. Dice, por eso se llama discipulado inteligente. Bueno, ¿qué debe tener el discipulado inteligente? Dice que debe tener, ahí le encontré unas cositas. Ya se me perdió. Debe tener sabiduría el discípulo, justicia y devoción con Dios. Devoción con Dios. Okay, esa es la parte para. Cuando tenemos una devoción con Dios, está hablando de una relación personal tú y Dios. Cuando tienes una devoción con Dios, quiere decir que estás preparado para responder a cualquier pregunta que cualquier persona te haga. Por ejemplo, al Señor Jesús le preguntaban acerca del ayuno: ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no? ¿Y cómo tendré vida eterna? Los mandamientos. Y es una serie de preguntas. Es decir, el Hijo de Dios debe estar preparado para cuando le pregunten algo. A ver, ¿a qué iglesia vas? A la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y por qué se llama así? Debe estar preparado ya, explicarle por qué. ¿Por qué ustedes no comen carne de puerco? Debe estar preparado para eso. ¿Y por qué el sábado? Debe estar preparado, que sí, pero si buscas cita, tienes que saber cómo responder, en qué cita basarte. Debe ser, por eso dice, un discipulado inteligente. Debes llegar a la gente, platicar y ser inteligente, observarla. Dice un pastor, tienes que observarla a los ojos. ¿Cómo habla? ¿Cómo viste? Habla. ¿Cuál es la primera impresión que te dice? Entonces aquí dice, en la medida que estemos preparados espiritualmente y leamos, vamos a tener para responder a la gente. Por ejemplo, en mi Biblia siempre marco textos. Y si usted vamos, sí que se encuentra con una persona que es católica, ¿sí? Y le quiere hablar de la segunda venida, ¿en qué se va a apoyar usted para hablar de la segunda venida? Si es católica, yo tengo aquí un papelito aquí marcado, mire, hace tiempo salió un folleto, como la fe de Jesús, el credo que cambió al mundo. Y aquí lo traigo, mire. Y se ve que traigo textos. Y el credo se llama, el que fue católico se lo va a saber, el que no fue católico no se lo va a saber. Dice, creo en Dios Todopoderoso, creo que es el creador de los cielos y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor, creo que fue concebido por la obra, la gracia y el Espíritu Santo y nació bajo la Virgen María, creo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, creo que fue muerto y sepultado, creo que subió a los cielos, ¿sí? Y creo que debe venir a juzgar a vivos y a muertos. Y cuando va a esa parte dice, a ver, ¿en qué usted lo relaciona? Creo que va a venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Con qué lo relaciona? Con la segunda venida. Ahí lo dice. Pero tiene que, ¿qué? Pensar y saber. Por eso aquí le puse todos los textos. ¿Se fija? Es decir, tiene que ser inteligente, debe ir más adelante de la persona. ¿Sí? ¿Se fija? Tres huesos. Tiene que ser inteligente y saber. ¿Se contradicen, hermano? Se contradicen entonces, porque yo ni siquiera me había fijado en eso, pero sí es cierto, dice que a ver, que a juzgar a los muertos. Porque dice nada, se murió ese muerto. Bueno, cuando usted dice que se contradice, no se contradicen, no saben. Por eso cuando yo le veo este papelito, yo le digo, yo le puse textos que tiene más. Cuando veo que la segunda venida viene vivos o muertos, aquí viene. Pero la persona que es católica, sí, cierto. Sí, cierto. ¿Va a juzgar vivos o muertos? Ok. Entonces debemos ser discípulos inteligentes.
Pero para eso tenemos que tener una devoción personal, para poder contestar a la persona que quiera. Por ejemplo, si quiere tener un diálogo con una persona, si usted quiere hablar de la segunda venida, ¿de qué le hablaría a la persona? De algo que pasó hace poquito, para llevarlo al tema. ¿De qué le hablarías? Eso, usaría eso usted. Ajá, usted usaría el terremoto y buscaría 24 en Mateo. Por eso Dios quiere discípulos inteligentes, que escudriñen. Así que debemos pensar y estar preparados para cualquier cosa que nos pregunten. Daniel estaba preparado para contestar. José estaba preparado para responder. Cada uno de ellos tenía la palabra indicada. Y ahí dice el versículo que decía que debemos contar con mansedumbre. ¿Verdad? Algo interesante. Entonces, sí, buscaba la manera. Por ejemplo, lo que estudiamos, llega a Atenas y dice, veo que ustedes son religiosos. Y se presta, ¿verdad? Dice, al Dios desconocido. Y ahí empieza, es inteligente. De ese vengo a hablarles. ¿Se fijan? Es inteligente. El Hijo de Dios debe ser inteligente. Pero tenemos que leer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que los exhorto a que estudiemos, escudriñemos y nos preparemos para de una manera cuando alguien nos pedir lo que creemos, le expliquemos en lo que creemos. Así que Dios bendiga. Debemos ser discípulos inteligentes. Agradecemos al hermano Fer por el horizonte, y pues esperemos poner en práctica, ¿no? Lo que nos dicen, son buenos consejos. Tenemos que saber, porque luego a veces dicen muchas preguntas que a veces, como dije, se queda uno y ¿qué le contesto? Entonces, sí, ándale también, y yo, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Y así como que no recordamos, pero sí es muy importante saber, esa vez en otro trabajo donde yo estaba, había uno de los compañeros que él sufre mucho de depresión y ansiedad y todo eso. Entonces creo que recién se había dejado con su esposa, su familia y todo. Y él llegaba al comedor, había una compañera que es testigo. Y entonces le pregunta a ella, yo escuchaba porque estaba yo calentando la comida y todo, pero estaba escuchando su conversación. Me dice, ¿quién es Dios? Porque dicen que cuando conocen a Dios, la persona que llega a conocer a Dios se vuelve loco. Así decía, o sea, era su duda. Dice, es que nadie puede conocer a Dios porque se vuelven locos si lo conocen. Y la muchacha con quien estaba platicando dice, sí te puedo explicar, pero necesitas primero tú leer la Biblia para que lo que yo te explique entiendas mejor. Porque si yo te explico, no me vas a entender, porque como no sabes de la Biblia, primero tienes que estudiar y ya después hablamos, le dice. Son cosas que a veces decimos, ¿qué le digo? Y no sabemos qué decir, pero yo siento que este consejo que nos da el horizonte es buena estrategia para nosotros poder responder. A lo mejor no nos pueden entender, porque yo también lo viví con Juan, luego decía, es que no entiendo nada. Yo no me puedo poner en el lugar de ellos porque a mí nunca me pasó, porque desde chica yo empecé a escuchar, pero yo trato de entender a las personas que no conocen nada, porque ellos no saben nada. Y para ellos, como dice, les hablas en chino, porque ellos no entienden. Entonces hay que hablarles como la forma más sencilla para que ellos puedan entender un poco mejor. Le voy a dar tiempo a la hermana Vicentita con el misionero. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Bueno, aquí habla el misionero de un té por un celular. Está curioso el título. Bueno,
Les voy a leer poquito de la nota, trae una nota del editor. Dice que la historia misionera de esta semana tuvo lugar en un edificio que se construyó con la ayuda de una ofrenda del 13º sábado anterior, también conocida como ofrenda trimestral para proyectos misioneros. La historia ocurrió en el dormitorio de niñas de Bonhoeffer, una escuela adventista del 7º día en Austria. Aquí habla de Ivone, una muchacha que era decana, era la que, como cuando van a los campamentos, ¿verdad? Hay una persona indicada que anda vigilando a las muchachas. Si ya se durmieron, si ya se levantaron, hay horarios y hay ¿cómo se dice? Hay no tengo la palabra, que no hagan esto, que no hagan lo otro, o sea, indicaciones. Entonces ella es la que iba a verlas. Dice, hacía cumplir una norma que limitaba el uso del celular, o sea, un máximo de 45 minutos al día. Para los adolescentes, pues era eso, ¿verdad? Sabía lo adictos que podían llegar a ser los celulares y se dio cuenta de que la norma animaba a alumnas a pasar más tiempo juntas, hablando, riendo y realizando actividades divertidas como remar en barcas por el arroyo del campus. Pero también sabía que cuando hay reglas, siempre hay alumnos que intentan romperlas. Sospechaba que algunas chicas del dormitorio tenían un segundo teléfono que escondían después de entregar el primero, pero mientras no viera nada, no podía hacer nada. Un día varias chicas se sentían enfermas en sus habitaciones. Esa noche Ivone les llevó un té caliente de hierbas. Cuando llevó el té a la habitación de una de las chicas, sintió que algo no estaba bien. Para entrar en la habitación, dice que Ivone tenía que atravesar dos puertas, una exterior y otra interior. Tocó en la exterior y luego abrió. Detrás de la puerta interior oyó un ruido de que algo se movía y se detuvo, preguntándose qué estaba pasando. Cuando abrió la puerta interior no encontró nada inusual. La chica de 16 años estaba tumbada en la cama. Le dio las gracias a Ivone por el té y le preguntó, ¿ya se va a ir a dormir o va a volver a venir a ver cómo estoy? A Ivone le llamó la atención la pregunta. Terminó de ver cómo estaban las otras chicas y en unos 10 minutos más tarde volvió a la habitación de la chica de 16 años sin avisar. Golpeó la puerta exterior y cuando abrió la segunda puerta vio que la chica escondía rápidamente algo bajo la manta. Ahora Ivone estaba convencida de que algo andaba mal. ¿Qué debía hacer? Esa noche en su casa oró: Señor, ayúdame a ayudar a esta niña. A las 4 de la madrugada se despertó con la fuerte impresión de que debía volver a la habitación de la niña, pensó ella. ¿Por qué? Si está durmiendo, ¿para qué voy a despertarla? Entonces le vino otro pensamiento: quizás está enferma. Entonces Ivone fue a la habitación de la niña y abrió la puerta de afuera y se veía una luz debajo de la segunda puerta. La abrió y vio que la niña estaba en la cama mirando su celular. Entonces Ivone cerró la puerta en silencio y se fue a su oficina y se arrodilló para orar. Señor, ¿qué debo hacer? Entonces dice que, ¿qué debo hacer con ella? Y al final de la conversación, la niña dijo: sabe que no quería darle mi segundo teléfono. Lo he estado usando todo este tiempo, pero ahora me resulta fácil renunciar a él, porque veo que realmente se preocupa por mí. Ivone se alegró mucho y la niña se dio cuenta de que ella no estaba tratando de ser antipática, sino ayudarla
a superar su adicción a los dispositivos electrónicos. A primeras horas de esa mañana, la niña hizo de Dios el Señor de sus dispositivos electrónicos. Entonces, pues verdad, esta persona oraba mucho y le dio, verdad, la respuesta porque oró. Y pues sí, los muchachos, a veces hasta uno, a veces estamos viendo, a veces cosas que no nos dejan nada o cosas que nada que ver, pero estamos allí. Entonces dice, vi en el celular, vi un predicador, un pastor, estaba diciendo, si así como cada rato vemos el celular, dice, así viéramos la Biblia y ábrele otra vez y otra vez y otra vez, dice, eso sería un buen momento de estar conectados con Dios, pero no, pues, 1 minuto, 15 minutos, ya es mucho, ya lo vimos 3, 4 veces el celular. Entonces, es una adicción, debemos de hacernos adictos, pero a la palabra de Dios. Amén. Agradecemos a la hermana Vicentita por el misionero. Vamos a pasar al repaso de la lección.